Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, les doy la bienvenida oficial y espero que disfruten mucho de lo que tenemos para compartir. Para quienes nos siguen de siempre, gracias por estar aquí, como siempre. Hoy nos sumergimos en una historia que honestamente nos ha tenido a todos pegados a la pantalla, hablando de amores secretos, escapadas románticas inesperadas y, por supuesto, de nuestros queridos Alil y Esla. Sí, vamos a desgranar cada detalle de esa aventura que nos ha robado el aliento y nos ha hecho suspirar una y otra vez. Si les gusta este tipo de contenido, donde desentrañamos las tramas y las relaciones de sus series favoritas, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse para no perderse nada. Y llegamos al corazón de nuestro vídeo. Hoy vamos a hablar de esa chispa que se enciende, de esos sentimientos que a veces se esconden a plena luz del día, pero que terminan por explotar en un torbellino de emociones. El título lo dice todo: amor secreto, Alil y Esla, una escapada romántica inesperada. ¿Quién no se ha preguntado qué pasaba realmente entre ellos detrás de las cámaras o en esos momentos de tensión dramática que nos dejaban sin dormir? Pues bien, vamos a poner el foco en esa relación que para muchos ha sido una de las más intensas y cautivadoras de la pantalla. Vamos a empezar por el principio, ¿les parece? Alil y Esla. Desde el momento en que sus personajes se cruzaron, hubo algo. Una química innegable, una tensión palpable que trascendía la pantalla. No era solo la trama, era algo más, algo que se percibía en sus miradas, en la forma en que sus personajes interactuaban. Y es que a veces esas historias de amor que empiezan con un trasfondo complicado, con obstáculos y secretos, son las que más nos atrapan, ¿verdad? Porque vemos la lucha, vemos la pasión que se contiene, pero que está ahí, latente, esperando el momento justo para manifestarse. En el caso de Alil y Esla, su amor secreto no era algo fácil de llevar. Imaginen tener sentimientos profundos por alguien, pero las circunstancias, las responsabilidades, quizás incluso el miedo, les impiden expresarlos abiertamente. Eso crea un drama interno, una montaña rusa de emociones tanto para los personajes como para nosotros, los espectadores. Cada gesto, cada palabra cuidadosamente elegida, cada mirada furtiva, se convertía en una pista, en un indicio de lo que realmente sentían. Y nosotros, como detectives del amor, estábamos ahí, intentando descifrarlo todo. Pero lo que realmente nos voló la cabeza fue esa escapada romántica inesperada. ¡Qué frase tan cargada de promesas! Porque una escapada romántica por sí sola, ya es emocionante. Implica dejar atrás el mundo, dedicarse tiempo el uno al otro, crear recuerdos. Pero si a eso le sumamos el factor inesperado y el contexto de un amor secreto, la cosa se pone aún más intensa. ¿De dónde surgió esa escapada? ¿Fue planificada, un impulso repentino? ¿Qué desencadenó esa necesidad de huir juntos, de buscar un refugio donde finalmente pudieran ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones? Podríamos imaginar que la presión de mantener su amor en secreto se volvió insostenible. Quizás un evento específico, una situación límite, los obligó a tomar una decisión drástica. A veces los personajes se ven empujados a sus límites, y es en esos momentos de crisis donde la verdad sale a la luz, donde los sentimientos se desbordan. Y esa escapada, ese paréntesis en sus vidas, se convirtió en el escenario perfecto para que todo eso sucediera. Piensen en ello. Están lejos de todo, de las miradas ajenas, de los juicios, de las reglas. Solo están ellos dos. ¿Qué dijeron en esa escapada? ¿Se confesaron de una vez por todas? ¿Se permitieron ser vulnerables? ¿Compartieron sus miedos, sus esperanzas? Es en esos momentos de intimidad, cuando las barreras caen, cuando el amor verdadero tiene la oportunidad de florecer sin restricciones. Y la parte inesperada es clave. A veces las cosas más maravillosas de la vida suceden cuando menos las esperamos. Es como si el destino, o el guión en este caso, tuviera planes secretos para ellos. Tal vez estaban destinados a mantener su amor oculto por más tiempo, pero las circunstancias, o quizás una decisión valiente, cambiaron el curso de los acontecimientos. Y nosotros, viéndolo desde fuera, nos deleitamos con esa sorpresa, con esa ruptura de lo esperado. Ahora, ¿podemos aprender de una historia como esta? Más allá del entretenimiento, estas narrativas nos hacen reflexionar sobre el amor, sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por él, sobre la importancia de ser auténticos y de buscar la felicidad, incluso cuando el camino parece difícil.
Nos recuerdan que el amor en todas sus formas puede ser una fuerza poderosa, capaz de superar obstáculos y de llevarnos a lugares insospechados. Y si hablamos de Alil y Esla, su escapada romántica inesperada podría haber sido el punto de inflexión. Quizás fue ahí donde tomaron la decisión de luchar por su amor, de hacer frente a lo que fuera necesario. O tal vez fue un momento efímero, un oasis en medio de la adversidad, que les dio la fuerza para seguir adelante, aunque fuera por separado por un tiempo. Sea cual sea la interpretación, la idea de una escapada secreta entre dos personas que se aman pero no pueden decirlo abiertamente es sumamente evocadora y romántica. También es interesante pensar en cómo la audiencia reacciona a estas historias. Nos involucramos emocionalmente, nos ponemos en el lugar de los personajes, sufrimos con ellos y nos alegramos con sus triunfos. Cuando vemos a Alil y Esla en esa situación, sentimos esa adrenalina, esa esperanza de que finalmente encuentren la felicidad que se merecen. Y en cierto modo, su escapada inesperada es nuestra propia escapada, un momento en el que podemos soñar con ese amor ideal, con esa libertad de ser quienes somos y de amar a quien queremos. Si se preguntan cómo se llegó a esa escapada, probablemente hubo una acumulación de tensión. Momentos en los que se encontraron solos, conversaciones que se volvieron demasiado personales, miradas que decían más de lo que podían expresar. Y de repente ese punto de quiebre, esa necesidad urgente de estar juntos, lejos de todo y de todos. Imaginen la planeación, o la falta de ella. Tal vez un viaje repentino, una excusa para desaparecer por unos días. La emoción de lo desconocido, de lo prohibido, de lo que solo les pertenece a ellos. ¿Y en esa escapada, qué hicieron? ¿Pasearon de la mano por lugares desconocidos? ¿Compartieron cenas a la luz de las velas, robando miradas cómplices? ¿Tuvieron conversaciones profundas hasta el amanecer? Cada detalle, cada escena que podamos imaginar de esa escapada, está cargada de un romanticismo intenso. Es la concreción de un deseo reprimido, la materialización de un amor que luchaba por existir. Para aquellos que siguen de cerca la historia de Alil y Esla, esa escapada inesperada es, sin duda, uno de los momentos clave. Es la que marca un antes y un después, la que redefine su relación y la lleva a un nuevo nivel de intensidad. Y nosotros como espectadores nos quedamos con la intriga, con las ganas de saber más, de desentrañar cada uno de esos secretos que hicieron de su amor algo tan especial y a la vez tan difícil. En resumen, hemos explorado la esencia de Amor Secreto, Alil y Esla, una escapada romántica inesperada. Hemos desglosado cómo esa química inicial, sumada a las complicaciones de un amor oculto, culmina en un momento crucial, su escapada romántica. Hemos reflexionado sobre el significado de la sorpresa y la intimidad en estas situaciones, y cómo estos elementos capturan nuestra atención y nos hacen sentir parte de la historia. Nos encanta ver cómo las relaciones complejas se desarrollan, y la de Alil y Esla es, sin duda, un gran ejemplo de ello, con esa chispa que trasciende la pantalla y nos deja soñando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que más les impactó de la escapada romántica inesperada de Alil y Esla? ¿Creen que su amor secreto tuvo un desenlace feliz? Déjenme sus opiniones y teorías en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos que también aman estas historias, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.